compartirles estas imágenes que van a ver ahora en la pantalla, con las cuales voy a desarrollar este tema. Seguramente ya lo pueden ver, está en pantalla, ¿verdad? Sí, padre. Sí. La Iglesia nos dice algo sobre la sexualidad. Pues yo he respondido diciendo sí, mucho, y es realmente hermoso, es maravilloso, ¿no? A veces pensamos en la iglesia y más bien pensamos en pura como abstinencia, o mejor dicho, represión de afectividades o de sentimientos, que la iglesia nos dice que eso es malo, malo, pecado, pecado, malo, malo, pecado, ¿no? Y no nos damos cuenta más bien de todo lo hermoso, y eso falta a veces predicar, ¿no? De lo hermoso que la iglesia a lo largo de sus años de existencia ha podido conservar y enseñar. Todos en algún momento han sido jóvenes, ¿no? Inclusive el papa más viejito que hayamos tenido un día fue joven, ¿no? Y él también aprendió de la iglesia esta correcta disposición, reconocimiento y aceptación de su persona, y eso también involucra luego también lo que veremos a continuación, ¿no? Entonces la iglesia, por supuesto que tiene algo que decirnos sobre la sexualidad. La iglesia nos dice que la sexualidad, por un lado, abraza a toda la persona humana. Esto quiere decir el alma y el cuerpo. En una visión cristiana, entonces, la sexualidad involucra toda la persona desde su pequeñez. Me refiero sobre todo de las cosas más pequeñitas como su forma de hablar, su forma de pensar, hasta también a cosas muy expresivas, muy notorias y exteriores, como son, por ejemplo, la capacidad de amar, la capacidad de donarse, de entregarse, ¿no? Entonces la sexualidad involucra a la persona toda, pero especialmente en sus afectos, en su capacidad de amar, que es el amor, en la procreación, y tiene una nota muy importante y casi no muy bien explicada, y es la amistad. Es tan importante, ¿no? Y quisiera que en este punto de la amistad ustedes lo vayan como tomando muy a consideración, porque quizá, bueno, cuando hablamos de sexualidad, más nos referimos a afectos, amor y la parte más genital en cuanto a la procreación. Pero a veces no tomamos en cuenta que la amistad justamente es el camino de madurez de la sexualidad. Tanto así que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que cuando uno tiene ciertas dificultades para madurar sexualmente, es muy recomendable gozar de buenas amistades para que ellas les ayude a la persona, ¿no? Le ayude a la persona a madurar ciertos aspectos de su personalidad, tanto sexualmente, involucrando lo psíquico, lo físico y también lo espiritual, ¿no? La iglesia nos dice que la sexualidad debe ser reconocida y aceptada. ¿Y a qué nos referimos aquí concretamente? A la identidad. Es decir, que cada persona humana tiene que reconocer quién es y aceptarse como es. Es la identidad personal. Además, la iglesia nos dice que la sexualidad, si uno tiene que aceptarse, como encontrarse consigo mismo, tiene que también tener claro que, según la visión cristiana, hay una diferencia entre el varón y la mujer. Es decir, que no son lo mismo, ¿no? En cuanto a personas humanas, por supuesto, ¿no? Pero en cuanto al desarrollo de su sexualidad, el varón lo hace de una forma y la mujer de otra forma, porque teniendo cuerpos distintos, inclusive cerebros distintos, y por qué no hablar también de un matiz en el alma, un matiz espiritual también distintos, entonces desarrollan también su sexualidad de forma distinta,
Y eso tiene cada persona humana que reconocerlo y aceptarlo. Entonces, se puede dar la complementariedad en las relaciones. También, ¿por qué no decir la necesidad? Es decir, que yo también encuentro en la otra persona ciertas cosas, ciertos talentos, también ciertas notas, tanto espirituales y en el campo más de la pareja, también físicos, que yo no tengo, ¿no? Y hay una especie de necesidad de la otra persona. Y por último también el apoyo. Y claro, si es que hay dos distintos y hay dos que encuentran en ellos una forma de unidad, entonces se vuelven un apoyo entre los dos, ¿no? Esto es lo que la Iglesia Católica, sobre todo en el Catecismo, nos explica sobre el punto concreto de la sexualidad. Ahora bien, nosotros sabemos que hoy en día la sexualidad, sobre todo desde la infancia, y por qué no decirlo desde la misma concepción y el desarrollo del feto en el vientre materno, ¿no? Está siendo muy fuertemente tocada, está siendo de alguna manera también violentada. Y tenemos hoy en día muchos casos de personas que han sido heridas en su sexualidad, ¿no? Y por ello, no solamente la Iglesia en mi persona quiere responder a esta pregunta de qué nos dice la Iglesia sobre la sexualidad, sino que vamos a tratar además ahora concretamente el punto de la homosexualidad, puesto que, si bien es cierto, en nuestra, digamos, en nuestro ambiente o en nuestra sociedad, la sexualidad cada vez más está siendo como escuchada a través de gritos de diferentes grupos, de diferentes sectores. Sin embargo, a veces esta visión no cristiana de la homosexualidad puede traernos ciertos conflictos, ¿no? Con la iglesia. Porque claro, si yo escucho solamente lo que dicen las personas, digamos así, del mundo o de la sociedad, entonces no voy a poder tener una visión completa de lo que también dice mi iglesia, donde yo he nacido, sobre este punto, ¿no? Que es muy delicado y el cual quiero tocarlo con mucho tino, ¿no? Ese tema es uno de los más difíciles que yo como sacerdote siento que se debe casi que con unas pincitas, ¿no? Tomándolo, ¿no? Porque eso de aquí y acá, porque una palabra mal expresada o inclusive mal dicha o inclusive en el tono no conveniente puede herir mucho a una persona que se encuentra en esa situación, ¿no? Solo una cosita, he visto que hay un par de mensajes que dicen que no escuchan. Ustedes están escuchando la mayoría. Habría que revisar, Se padre, si escucha, ¿verdad? ellos, sí, A sí se los que yo veo. escucha. Habría que Ya. revisar si ellos que han comentado que no se escucha tienen activado el audio, porque puede pasar que si no lo activan, no van a poder escuchar. Entonces se les pide que activen porque los demás sí están escuchando, ¿no? Por lo menos parece que la mayoría. Ok. ¿Qué dice la Iglesia sobre la homosexualidad? ¿Es aceptada? Bueno, en cuanto a una inclinación, una atracción que se da de manera afectiva, psicológica, por una persona del mismo sexo, la Iglesia Católica contempla esta realidad, pero decir que la acepta en cuanto a el acto de permanecer en una unión de pareja es algo que no se puede llegar a aceptar, ¿no? Lo que la Iglesia sí dice, ¿no? Es que
las personas que tienen estas atracciones, ¿no? Ellas sí son aceptadas en la iglesia en cuanto personas que tienen esta inclinación, ¿no? Que tienen esta atracción. Y aquí, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, recientemente yo hice un video en internet, ¿no? Donde hablaba concretamente a personas homosexuales, ¿no? Yo les decía que la Iglesia Católica les acepta, les ama, que Dios mismo ha venido justamente por ellos también, porque en mi manera de mirar, por la experiencia que tengo con trabajo con jóvenes, ¿no? Me doy cuenta que las personas homosexuales son de las personas que más injustamente se ha tratado, ¿no? A lo largo de los siglos, ¿no? Porque son personas que inclusive actualmente se consideran de la sociedad como si fuesen unos pecadores, cosas así, inclusive de personas católicas, ¿no? A raíz del video que yo hice, y por eso lo comento, ¿no? Muchas personas estaban como muy, yo no sé si heridas o si estaban demasiado escandalizadas de que yo haya dicho que Dios les ama y que les acepta como personas, ¿no? Luego, la iglesia determina, y aquí entonces quiero responder la segunda pregunta, ¿no? Si es pecado, hay perdón, ¿no? Entonces, la iglesia determina que, así como cualquier otra persona que tenga cualquier otra atracción sexual, tiene que aprender a llevar con castidad su condición personal, ¿no? Eso quiere decir que un heterosexual tiene que aprender a llevar castamente también su ser juvenil, ¿no? No es que, como yo soy heterosexual, yo sí puedo estar con una persona distinta de mi sexo, ¿no? Y por supuesto que no, porque sabemos que esto va contra el sexto mandamiento, ¿no? Y en consecuencia, una persona que tiene esta atracción del mismo sexo también tiene esta exigencia cristiana y católica de vivir la castidad. Si una persona ha cometido actos homosexuales, concretamente en su vida, ¿no? Entonces, esta persona, por supuesto que tiene el perdón de Dios, ¿no? Y aquí yo quiero tocar un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Y es que el pecado se debe determinar en cuanto a la libertad de la persona, ¿no? Si hablamos de una persona homosexual o una persona que tiene esta inclinación, ¿no? Hay que notar claramente que son personas que no decidieron o no acogieron esta atracción. Normalmente, según mi experiencia como sacerdote, alguno puede tener una distinta, ¿no? Pero yo como sacerdote, del 100% de personas que tienen esta inclinación, del 100% puedo decir que el 99% son personas que han tenido un fuerte impacto a nivel afectivo en su infancia. Y esto quiere decir que son personas que han sido de alguna manera heridas desde su niñez y en consecuencia esta inclinación que tienen no es algo que ellas eligieron. No se pusieron ahí delante de las opciones y dijeron, bueno, yo elijo ser esto, ¿no? Porque es algo que se da prácticamente casi con natural, porque está muy fuertemente arraigado dependiendo el caso, ¿no? En consecuencia, cuando hablamos de pecado, ¿no? Y si a mí me ponen delante, ¿no? Una persona heterosexual y un homosexual, y el heterosexual, que digamos en teoría no ha tenido un fuerte impacto a nivel afectivo desde su infancia, entonces esta persona, si comete un acto de impureza, un acto sexual indebido, este puede ser que tenga un pecado mayor que aquel otro que no eligió esa condición, que no eligió esta atracción y que por razones psicológicas, por razones también sociales, afectivas, inclusive a veces eso puede también explicarlo desde el punto de vista más psicológico, ¿no? Puede encontrar en un acto
indebido a nivel sexual, ya sea una relación íntima, ya sea tocarse, ya sea ver cosas en internet, esta persona, por toda la herida que ha tenido en su historia, puede ser que su libertad, es decir, que su toma de decisión esté reducida un poco o mucho en cuanto ha tenido estas coacciones, estas fuertes presiones de su historia, ¿no? Por supuesto que tienen perdón y que también tienen comprensión de parte de la iglesia, porque si han herido su afectividad, repito, desde mi experiencia es así, ¿no? Desde la infancia, entonces lo que ahora son en el presente no se lo puede determinar solamente por el acto, sino también por toda la historia, y con lo cual ellos han tenido esta fuerte presión o esta fuerte herida, ¿no?, a lo largo de su camino, ¿no? Por ello, entonces, se admiten más orientaciones sexuales dentro de la iglesia, pues así como en el caso de la homosexualidad, y si hay otras orientaciones que actualmente se van por allí nombrando, ¿no? La iglesia acepta, por supuesto, las personas, ¿no? Y si es que alguien tiene una orientación sexual distinta, diversa, o varias, que algunos han inclusive llamado así, esto no determina a la persona, sino que sencillamente más bien nos ayuda a conocer quién es ella y buscar una forma de orientación, una forma de ayuda a esas personas, ¿no? Yo como sacerdote católico, por supuesto que siempre voy a promover la castidad, ¿no? Es decir, que si tienes esta orientación, unas este fuerte eh, dolor, esta grave también situación en algunos casos, ¿no? Porque qué duro es no poder libremente o fácilmente identificarse y ser aceptado por los demás, ¿no? Y en consecuencia, es muy oportuno que la iglesia les acoja, sea cual sea la orientación, y entonces así se comienza un camino, ¿no? Yo tengo un par de organizaciones que ayudan concretamente a personas que tienen estas heridas y también estas inclinaciones a personas del mismo sexo, y hasta ahora ha sido un resultado maravilloso, ¿no?, de cómo han podido comprenderse, entenderse, también sanar, y a la vez entonces poder llevar y cargar con Cristo esta cruz que ellos tienen que soportar sobre sus hombros, ¿no? Luego entonces, si una persona aprende a llevar esta cruz de manera cristiana, santa, no vamos a idealizar y a decir que sea realmente una persona perfectísima, pero que pueda comulgar, que se encuentre en comunión con la iglesia, que a pesar de que tenga pecados de otra índole, no solamente de este punto, ¿no? Pero va a la confesión y está viviendo una vida cristiana en gracia, por supuesto que puede servir en la iglesia. Y aquí la iglesia también, en esto quizá falta un poco avanzar, o mejor dicho, profundizar. La iglesia debe considerar también todas las realidades que se dan actualmente para poder integrar convenientemente en la pastoral, en la liturgia, en toda la actividad de la iglesia, porque por supuesto que ellos son cristianos, son católicos, ¿no? Son amados y acogidos por la iglesia, y entonces también tienen una participación. Si vamos a ser un poquito negativos o críticos, podemos decir que así como a cualquier otra persona que se encuentra, por ejemplo, en un pecado objetivo, ¿no? Es decir, yo que sé, una persona que está en adulterio, ¿no? Esa persona no puede ser padrino de bautismos, ¿no? O madrina. Entonces, así, con las mismas, digamos, normas o las mismas condiciones, una persona homosexual tiene que acercarse y aceptar de la iglesia estas, ¿no? Para que entonces también sea un ejemplo, según su condición, también cargando, llevando esto hasta la cruz de Cristo, ¿no? Y por último, en cuanto a la adopción,
nosotros sabemos que inclusive en la constitución de, según entiendo, casi de todos los países, ¿no? Está allí contemplado que el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá, ¿no? Y entonces, escuchando también la voz de la ciencia, lo que nos dice la psicología en cuanto al crecimiento integral del niño ordenado, ¿no? Que necesita y requiere de una figura paterna y una materna, entonces la Iglesia no está de acuerdo en la adopción de personas que tengan una relación de homosexualidad, ¿no? Por supuesto que no, porque necesita el niño tener estas figuras, ¿no? Y que además desde toda la tradición católica cristiana se ha contemplado que el niño, para también en su parte espiritual, su bien desarrollo de su capacidad no solamente afectiva, sino también del alma, ¿no? Entonces necesita de esta compañía y de este encuentro con un papá y una mamá, ¿no? Entonces, eso sería, dicho así, de manera muy general, estas concretas preguntas que he querido responder, ¿no? La primera pregunta va dirigida al padre Byron y dice, padre, ¿qué sucede cuando soy homosexual y me siento llamado por Dios al ministerio sacerdotal? Siempre y cuando yo tenga definido, mi llamado a la castidad y al celibato. Ya, muchas gracias por la pregunta. Tengo que responder según el magisterio de la Iglesia, ¿no? Entonces, existe un documento que se escribió hace más de 10 años, ya como 15, 20 años, ¿sí? Que se dirigió a la educación católica, específicamente para los seminarios donde se forman los sacerdotes, ¿no? Y por todo el contexto de estos escándalos que han habido, sobre todo muy vistosos últimamente, entonces la Iglesia ha tomado una postura muy estricta, digamos, ¿no? Ya que lamentablemente en la mayoría de los casos, sobre todo de pedofilia, se determinaba que la persona era homosexual, ¿no? Entonces había lamentablemente hay como una especie de conexión también allí, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, por todos los estudios científicos, psicológicos, ¿no? La Iglesia determinó lo siguiente: si hay una persona que tiene una inclinación arraigada en el punto que hemos tratado, ¿no? De la homosexualidad, entonces esta persona tiene que superar este arraigo, ¿no? Esta inclinación, hasta 3 años antes del diaconado. Si la persona madura esta afectividad, lo que hemos hablado, ¿no? Si madura su sexualidad y puede manejarla bien 3 años antes del diaconado, esa persona es admitida al orden sagrado del diaconado y luego del sacerdocio, pero con 3 años previos de un manifiesto proceso y también, digamos así, realización de una madura sexualidad durante ese tiempo, ¿no? Si es que no lo supera, si es que todavía se ve un arraigo fuerte 3 años antes del diaconado, entonces el seminario tiene que decir que no está admitido, ¿no? Repito, esto se da por todo el contexto que se tiene actualmente de estos casos, sobre todo de pedofilia, ¿no? Gracias. Podría decir algunas otras cosas, pero creo que eso es, digamos, el concepto básico, ¿no? General, ¿no? Gracias, padre. Freddy, ¿otra pregunta? Ok, otra pregunta que tenemos, de igual forma sería para el padre. Menciona, ¿soy un pecador si tengo relaciones sexuales dentro del noviazgo? Bueno, creo que esa pregunta es fácil de responder, solamente tengo que decir sí. O sea, sabemos que la relación sexual íntima, ¿no? Se ha hecho para el matrimonio, porque la relación sexual tiene 2 fines, ¿no? Y eso hay que tenerlos muy presente. El primer fin es la procreación,
y el segundo fin es la unión de los cónyuges, ¿no? Entonces, una relación sexual fuera del matrimonio estaría evitando una de las dos o las dos normalmente, ¿no? Y además, eh, como es Cristo el que testifica, ¿no?, que esta unión es sagrada, es bendita, entonces solamente con la gracia del sacramento del matrimonio pueden tocarse. Es que, por ejemplo, eso es muy interesante, ¿no? San Pablo dice que nosotros no somos dueños de nuestros cuerpos, sino que somos templos del Espíritu Santo. Y si yo soy templo, mi cuerpo es templo, y la otra persona también tiene su cuerpo que es templo, yo no puedo profanar, no puedo entrar a su templo, sino cuando los dos hemos sido unidos por el Dios que vive en ambos templos, ¿no? Y solamente cuando hay esta, digamos, bendición, se dice comúnmente, ¿no?, delante del ministro, entonces la otra persona tiene la capacidad de entrar en el santuario, en el templo de la otra persona. Y esto concretamente podemos mencionarlo también en la relación íntima sexual. Y por ello, la relación sexual solamente es, digamos, lícita y es buena y maravillosa dentro del matrimonio. Fuera, siempre se caería en un pecado, ¿no? Gracias. Igual tenemos pues otra pregunta para el padre, que dice: Padre Byron, yo estoy llamado al servicio de Dios, pero yo tengo tendencia homosexual, pero yo no soy gay y ya tuve relaciones con un chico, pero ya no lo he vuelto a hacer porque estoy arrepentido. ¿Cómo puedo hacer para que para mi formación en mi vida esta tendencia desaparezca? Ah, ya, y lo había desactivado. Bueno, si es que la persona no se ha confesado, obviamente ese es el primer paso, ¿no? Si ya siente el arrepentimiento, entonces es la confesión para que se restablezca la comunión con Cristo y con su iglesia, ¿no? Y luego un proceso de sanación, o sea, si es que quiere algo muy práctico, ¿no?, algo muy, muy claro y práctico, podría, pienso yo, dirigirse directamente con el psicólogo Everardo, ¿no?, para que, si él tiene esa disponibilidad, también acompañar a esa persona, o también personalmente, como yo había dicho en mi intervención, yo estoy, digamos, en fraternidad con una organización que ayuda a estas personas en ese proceso de sanación, que ya llevan años específicamente tratando esos casos, ¿no? Entonces, si la persona desearía, ¿no?, yo pudiese ahora poner aquí el número de teléfono al que debería escribir, que es mi WhatsApp, ¿no? Y entonces, escribiéndome, yo puedo enviarle los datos para que se ponga en comunicación con esa organización, que es católica, obviamente, dirigida por un sacerdote español, muy bueno también, y así se comenzaría un proceso. Ese proceso consiste en que durante un largo tiempo, porque es un proceso que realmente cuesta no solamente atención, sino también un prolongado espacio de sesiones y de prácticas, ¿no? Entonces, cada semana se les da tareas, ¿no?, para que vayan profundizando lo que hemos visto anteriormente, lograr la sanación, la madurez y todo esto, ¿no? Identificar las heridas y comenzar a aceptar, amar, perdonar, reconciliarse consigo mismo, con el pasado, yendo con Cristo al pasado, bueno, y entonces luego tener una actividad más, digamos, oportuna dentro de la iglesia, ¿no? Si es que la persona desde ya siente que tiene esta inclinación, pero que puede servir en la iglesia, ¿no?, porque no cae en pecados mortales, ¿no?, que rompen la comunión, entonces puede comenzar a integrarse en alguna pastoral, ¿no? Si es que ve que es muy fuerte, entonces que por ahora lo espere un poco y que comience este proceso de sanación. Eh, no sé si me permiten, yo podría poner el número de WhatsApp y entonces yo les comunicaría con esta organización, que es realmente muy, muy buena, hasta donde tengo experiencia con ellos, ¿no? Claro que sí, padre. Puede en el chat colocarlo para que los chicos que estén interesados puedan escribir. Ahora mismo. Ok, padre, mientras usted coloca ahí su número de WhatsApp,
tenemos otra pregunta para usted que dice, Padre Byron, ¿Dios ama a los que no se identifican como heterosexuales? Ya, ya envié el número. Por supuesto, ¿no? O sea, primero lo básico es que Dios ama a absolutamente todos. Hay una frase que yo la suelo decir, ¿no? Y es que Dios te ama como eres, ¿no? Pero quiere hacerte más de lo que eres, ¿no? Es decir, que te ama en tu situación actual. Ahora, digamos, no te identificas como heterosexual y quizá por las heridas que tienes, quizá nunca lo vas a hacer de manera completa. Me refiero a una sanación total, ¿no? Y vas a tener que cargar esta inclinación quizá durante toda tu vida, ¿no? Y en esta situación concreta en la que te encuentras, entonces Dios te acoge, Dios te dice, bueno, ¿y acaso no crees que yo soy capaz de hacer también una obra grande contigo? Y quizá esta obra es, por un lado, la sanación completa, la otra puede ser sencillamente que aprenda a llevar su cruz de cada día, su situación, ¿no? Y de una manera realmente ejemplar, que sea un ejemplo para muchas otras personas que están en la misma situación y que no saben cómo manejarla, ¿no? Eso entonces manifiesta una cercanía siempre constante de Dios. Dios ama a todos, te ama tal cual eres. Inclusive ahora, si es que esta charla te cuadra así como rara y que dices, no, que están hablando aquí de sanación, y que aquí y acá, y no, yo no sé, esos están como muy exagerados. Quizá uno puede estar así, ¿no? Hasta bloqueado en este momento, y Dios te está amando así como estás y como eres en este momento. Y si tú le das una oportunidad, Él comienza quizá a revelarte, a mostrarte que hay un camino maravilloso que quiere cruzar contigo, ¿no? Y esto es lo más bonito. Primero dice San Juan, ¿no? El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y eso entonces quiere decir que para llegar a una experiencia inclusive liberadora y sanadora, uno tendría que primero dejarse amar por Dios. Esto decía San Ignacio de Loyola, que solamente una persona que desee por completo entregarse a Dios, solamente en ese acto de dejarse, ¿no?, podría ya sanar muchísimas cosas. El padre fundador de mi comunidad dice, en este mundo, en esta sociedad que está tan herida, ¿no?, y no me refiero solamente a la homosexualidad, sino en todos los campos y en todos los aspectos, tan heridas las personas que la integran, ¿no?, ellas solamente si es que hicieran un acto de entrega completa, total y casi que desentendiéndose de sí mismos para decir, Señor, me entrego a ti, ¿no? Ahora eres tú mi médico, entregados totalmente, entonces en ese mismo acto podrían ellos encontrar esta sanación, porque es el cambiar la mirada, ya no solamente mirar mis heridas, sino que ahora veo las heridas de Cristo. Y a través de las heridas de Cristo, entonces yo podría sanar mis propias heridas, ¿no? Es como cambiar la visión, la mirada, la intención, ¿no? Mirando a Cristo el Señor, entonces se podría lograr también esto, ¿no? Así te respondo dos cosas, ¿no? Dios ama tal cual como eres, pero además quiere hacerte más de lo que eres. Y eso lo hace con su amor, ¿no? Gracias, Padre. ¿Qué instrumentos o estrategias se podrían utilizar para estar en castidad? Sucede que la gracia de Dios actúa fuertemente en nosotros por medio de la oración, de los sacramentos, de la relación íntima con Él, a la medida también de que nosotros colaboremos, ¿no? Entonces, se sabe que la gracia no viola nuestra humanidad, sino que la perfecciona, y por ello necesita una cooperación. Solamente decir que también algo muy importante, según los grandes maestros espirituales, y también eso está apoyado por la ciencia, ¿no?, es aprender a dominar la voluntad, ¿no?, para que tengamos una voluntad férrea contra las inclinaciones, ¿no? Y para esto yo siempre recomiendo 4 cosas. Mortificarse o hacer ejercicios de renuncia con la comida, la bebida, la dormida y con la vanidad. Comida, bebida, dormida y vanidad, que es lo que hacemos prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, si es que aprendemos a que cada día hagamos una mortificación, es decir,
que deje de comer, digamos, un poquito, que me quede un poco con hambre, que deje de beber, que duerma menos y que me deje de estar tan aficionado a mi apariencia física. Esto, como está tan unido a los placeres del cuerpo, porque comer es rico, beber es rico, dormir es rico y verse bien es rico, entonces eso, si lo mortificamos, aprendemos también a dominar nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, las inclinaciones que tenemos a nivel también afectivo, emocional y también sexual, ¿no? Y por ello, al atacar esto, justamente esto ataca a lo que se conoce según la tradición como la lujuria, que es el pecado contra la pureza, la castidad, ¿no? Entonces, les recomendaría esas 4 prácticas también muy importantes, ¿no? Sencillamente, para completar lo que decían. Okay. Son 2 preguntas. ¿Cómo está categorizada la homosexualidad ante los diferentes tipos de pecados? ¿Y usted aconsejaría dar seguimiento con un asesor espiritual? Ya, bueno, digamos, dentro de los pecados más graves que existen en el acto humano, ¿no? Están los pecados contra la pureza, ¿no? Que son los pecados contra la sexualidad, ¿no? Entonces, el catecismo sí menciona que es un desorden grave, ¿no? Pero como he dicho antes, esto depende también de la capacidad de libertad que tiene la persona en esas circunstancias. Porque hay personas que han tenido su capacidad de libertad reducida por todas las coacciones y por toda la presión, no solamente social, sino también por sus heridas, ¿no? Hay personas que están tan profundamente heridas que no pueden, por ejemplo, dejar fácilmente la masturbación, ¿no? No pueden porque, yo no quiero, pero al siguiente día otra vez, y al siguiente día otra vez. Y es que no quieren, pero hay una herida tan fuerte que ha coaccionado su libertad, su toma de decisión, que su voluntad está tan débil, ¿no? Y en consecuencia, en la medida que esta libertad y esta voluntad se reduce, ¿no? En esa medida el pecado digamos, se merma o se hace más pequeño, ¿no? En consecuencia, llegar a determinar claramente, ¿no? Digamos, la homosexualidad está como el pecado tercero dentro de la lista negra, ¿no? El peor de todos, ¿no? Eso no se puede determinar fácilmente, ¿no? Sino que depende de las circunstancias. Hay 2 conceptos, el pecado objetivo y el pecado subjetivo. El pecado objetivo significa en sí mismo el pecado, ¿es grave o no? Pues entonces tenemos que decir que el adulterio, por ejemplo, es pecado grave. Matar es pecado grave. La homosexualidad en cuanto a prácticas es pecado grave. Pero luego hay lo que se conoce como el pecado subjetivo, es decir, de cada persona según su historia, por qué ha llegado hasta allí, cuál es la presión que ha tenido, hasta qué punto tiene libertad para tomar una decisión. Eso ya entra dentro de la moral, ¿no? Que es la que, digamos, determina el bien y el mal o los actos humanos, ¿no? En consecuencia, en términos objetivos, es un pecado grave, la práctica, ¿no? Pero luego hay que determinarlo subjetivamente, es decir, en cada caso, según se esté viviendo, ¿no? Y luego, por supuesto, esto es casi que irrenunciable, el que una persona tenga un acompañante espiritual, ¿no? Porque hay cosas que, como decía antes el hermano, ¿no? Ni siquiera un psicólogo, ni el mejor de todos puede ayudar a sanar, sino Dios, ¿no? Y el acompañante espiritual lo que hace es entregar a esta persona a Dios, para que inclusive las heridas que nunca va a encontrar, porque uno puede hacer un proceso de, es esta herida, es esta otra, pero hay heridas inconscientes que inclusive nosotros mismos las hemos bloqueado o nos hemos olvidado de ellas, ¿no? Y entonces hay tantas heridas que no reconocemos, pero que Dios sí las conoce, ¿no? Y entonces Dios puede actuar en ellas juntamente con un buen acompañante espiritual que entregue a esta persona al médico soberano, ¿no? Que es el Señor, ¿no? Padre, otra pregunta para usted. Nos dice, ¿cómo podemos confesarnos dada esta contingencia? Imagino que habla acerca de la homosexualidad. O de la pandemia. De la pandemia, me imagino. De la pandemia. Ok. ¿Cómo podemos confesarnos dada esta contingencia? Ya ahí dice la pandemia. Okay.
Bueno, actualmente no se permiten las confesiones que no sean personales, es decir, toda confesión virtual por WhatsApp, por llamada, no es una confesión, ¿no? En consecuencia tiene que ser directa. Como hay algunos países que está esto muy restringido, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador ya se puede, hay como ir a alguna parroquia, ya están confesando, ¿no? Pero si en algún lugar no se puede, la iglesia permite lo que se llama el acto de contrición perfecto, ¿no? Significa que la persona puede pedir directamente perdón a Dios de corazón, que no quiere volver a cometerlo, y cuando sea oportuno, o cuando sea posible, mejor dicho, la persona pueda recurrir al sacerdote para confesarse. Mientras no puede ir a la confesión sacramental, pero lo haga en su casa con este acto de contrición perfecto, ¿no? Entonces la persona sí queda perdonada de sus pecados, ¿no? Esto se da cuando no hay un sacerdote, ¿no? Hace una petición de perdón directa a Dios, no quiere volver a cometer ese pecado, le duele, hace actos de reparación y entonces, cuando es posible, puede ir al sacerdote y confesarlos, ¿no? Y en ese tiempo que no puede, entonces ha recibido el perdón, ¿no? Disculpen que lo repita tanto, pero... Yeah. Sí, añadiendo a esta pregunta, padre, también nos dicen, pero si uno muere, se condena. No, porque si hace el acto de contrición, entonces está perdonado, como he dicho, ¿no? Inclusive aun cuando no haya una absolución sacramental. Esto le pasa inclusive, así como sabemos en el caso de Santo Cura de Ars, ¿no? Que una persona se lanzó del puente, ¿no? Y cayó abajo a las piedras y se murió. Entonces la mamá de esa persona le preguntó al Santo Cura de Ars si estaba en el infierno, porque teóricamente, como comete un pecado mortal de suicidio y se muere inmediatamente, entonces iría al infierno. El Santo Cura de Ars le respondió que sencillamente entre el puente y estas piedras, ¿no?, estaba la misericordia de Dios, porque puede ser que la persona se tire en pecado mortal y puede ser que en el tiempo que está cayendo se arrepienta, ¿no? O sea, puede ser que no, ¿no? Pero puede ser entonces, y en consecuencia, este acto de contrición que hace la persona entre el puente y las piedras, entonces le sirvió el perdón, y con ello puede irse al purgatorio, ¿no?, para ir al cielo, ¿no? Aunque es otro tema, ¿no? Gracias, padre. Susan, ¿tenés otra pregunta? Sí. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, por si acaso, ¿no? Si me preguntan o alguien desea, le puedo dar después del numeral, ¿no? Gracias, padre. Igual tenemos aquí en el chat pues un comentario y una pregunta. Yo solo pienso que hay niños en todo el mundo que sufren por esto, que la mayoría de algunos casos se quita la vida. Las personas que están en el camino de sanación debemos ser luz para estas personas, formar pastorales para estas personas, en específico. ¿Se puede formar estas pastorales? Padre, si nos ayuda. Sí, esto es lo que se está últimamente mucho considerando dentro de la iglesia, ¿no? Puesto que, por ejemplo, en movimientos, llámese Lazos de Amor Mariano, Juan 23, Colores, cualquiera, ¿no? Se da una gran acogida a jóvenes, ¿no?, a niños, ¿no? Y no se lleva una correcta pastoral con estos casos específicos, ¿no? Y a veces ellos no saben qué hacer. Sabemos que el grupo juvenil, que somos 15, 5 tienen esa tendencia homosexual y no saben cómo lidiarlo, ¿no? Y es porque lamentablemente hasta ahora, pienso, la iglesia no ha hecho un programa o una específica manera de poder llevar una correcta pastoral con esas personas, ¿no? Entonces, sería muy bonito que inclusive los grupos juveniles, ¿no?, traten del tema específicamente con el párroco, ¿no?, para que él también vaya mirando esos casos. O si están en un grupo, en un movimiento, como los que mencionaba antes, también, ¿no?, decir, bueno, hay estos casos, es una realidad. No podemos solamente decir, bueno, dejémoslos así y no pasa nada. Y ellos, yo he conversado con muchos de ellos, ¿no?, y me dicen, no sé cómo realmente comportarme en el grupo, ¿no?, porque a veces me mandan a hacer un grupo, yo qué sé, con 3 personas y tenemos que hacer un retiro y pasamos en la noche y aquí y acá, y es un poco complicado, ¿no? Entonces es oportuno que
los mismos laicos vayan exigiendo a las autoridades o a los responsables de sus pastorales que consideren estos casos, ¿no? Y si es que no hay, entonces decir al sacerdote o al responsable del grupo, ¿no? Hay que comenzar a contemplar esto y a pedir ayuda, porque no podemos continuar así, ¿no? Y luego hay tantos conflictos, malos entendidos, y al final las personas se van del grupo, ¿no? Y eso es por esta ausencia de pastoral, ¿no? Muchas gracias, padre. ¿Una persona homosexual puede salvarse si sigue los demás mandamientos, pero no llega a vencer el homosexualismo? Padre. Ya. Una persona homosexual que practica la homosexualidad se refiere, ¿no? Si es que esta persona en un momento de su vida deja de luchar, digamos, contra esto que en su conciencia está mal, entonces esto es un grave error, ¿no? Y esto no solamente con este pecado, sino con, o sea, todos, ¿no? Todos. Si es que yo no dejo el pecado de la mentira, ¿no? No dejo el pecado, yo qué sé, de la lujuria en mi heterosexualidad, cualquier otro pecado, ¿no? Si es que yo no lo dejo y dejo de luchar contra eso, entonces estoy poniendo en riesgo mi alma, ¿no? ¿Qué es lo que se dice a esas personas que se les hace muy difícil dejar esas prácticas, ¿no? Que por lo menos en la medida que puedan, luchen continuamente y pidan al Señor que si ahora no pueden solucionar la situación, que en el futuro puedan hacerlo. Quizá ahora no tengo la valentía, quizá ahora no tengo la fuerza de carácter, ahora me siento muy débil, muy arrastrado por estas pasiones, ¿no? Pero quizá en el futuro voy a poder hacerlo. Entonces, decir al Señor, yo confío y espero en ti. Ahora voy a dar lo que yo puedo. Quizá solamente puedo dar de mí un 10% porque el otro 90% está completamente aplastado por mi situación en la que me encuentro. Tengo una pareja, supuestamente estamos bien, hay fidelidad, hay amor y todo esto, ¿no? Hay una grande situación allí que no puedo salir de ella y solamente puedo un 10% luchar. Entonces, lucha con ese 10%. Quizá proponle de vez en cuando, ¿por qué no buscamos primero una sanación de nuestras heridas? ¿Hemos hecho eso alguna vez? ¿Hemos sanado quizá esa violación que tuvimos cuando niños? ¿O hemos perdonado a nuestros padres? ¿Fuimos capaces de superar quizá cuando mi mamá se murió? Hay tantas cosas, ¿no? Entonces, si se ayudan, si colaboran, entonces en la medida que puedan, esto les va a servir para su salvación, ¿no? Porque al final de nuestra vida, Dios no nos va a preguntar cuántas veces pecamos, sino cuántas veces nos arrepentimos, no cuántas veces caímos, sino cuántas veces nos levantamos. Es decir, la lucha que hicimos. Si luchamos hasta el final, a pesar de que nos caímos las 10,000 veces que intentamos, pero al final nos seguimos levantando, seguimos luchando, entonces esa persona puede salvarse. Pero si es que ella dice, ya no hago nada y cae en el cinismo, ¿no? Si cae en el cinismo, entonces bloquea su corazón a la gracia y dice, tú, Dios, ya no puedes hacer nada conmigo. Yo soy así y punto. Ahora yo soy el que determino mi vida. En consecuencia, esa persona está conceptualmente en vías de condenación, si se habla, digamos así, a rajatabla, ¿no? Vamos en este momento a exponer al Santísimo. Entonces le vamos a pedir que donde se encuentren, si están en su cuarto, en la sala o donde estén, puedan tomar una actitud pues, de respeto, porque es Jesús, Eucaristía, quien va a estar presente y el Padre nos va a dar la bendición especial. Queridos hermanos, les invito en este momento a que ahí donde se encuentren, reconozcan la presencia viva, fuerte, contundente de Dios que
quiere entrar en este momento a tu habitación, al lugar donde te encuentras. Recuerda que el lugar no hace a Dios, sino que Dios hace el lugar. Y Él está ahora entrando por medio de esta transmisión digital, no digitalmente, sino vivamente, realmente, Él entrando en tu cuarto, en tu casa, en el lugar donde te encuentras. Te pido que ahora, en un momento de silencio, te entregues al Señor y le digas: Señor, solamente quiero dejarme amar. Tú me conoces, tú sabes cuál es mi historia. Tú estuviste allí presente y sufriste conmigo. Quiero ahora contigo entregarte a ti mismo todas estas heridas de mi pasado. Ya no tengo miedo, no tengo temor. En este momento afronto mi realidad, ya sea del tema que hemos hablado o de otro punto. Afronto las heridas de mi pasado y quiero caminar contigo recorriendo cada una de ellas. Sé que este momento es pequeño, pero tú eres grande. Sé que es una oración sencilla, pero tú eres poderoso. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Te doy permiso, Jesús, para que entres a mi corazón, a mi historia, a mis recuerdos. Entra a mi memoria, inclusive a aquellas escenas y momentos que no recuerdo. Te tomo de la mano y contigo voy a estos momentos, los dolorosos, los alegres, los tristes, los llenos de felicidad. Y junto a ti perdono. Junto a ti dejo libre, dejo en libertad a aquella persona, aquellas personas o aquella situación a la que yo le echaba la culpa. Dejo en libertad a todos, porque perdonándoles encuentro también mi sanación. Tu sangre preciosa, Señor, derramada por mí en la cruz, bañe y redima mi historia. Yo creo, Señor, que tú tienes poder. Yo creo, Señor, que tú eres el médico divino. Me entrego a ti. Sáname, Señor. Y ahora les pido, queridos hermanos, a que también dispongan su corazón para recibir la bendición. Yo se las imparto delante del Santísimo. Reciban como una gracia profunda que cala su ser, su existencia y su historia, y va convirtiendo aquello que parecía una maldición en una bendición. Que esta bendición entonces cale en ti.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, de todos los ángeles y santos, descienda sobre ustedes de una manera especial, con la gracia de la sanación y de la entrega, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Agradecemos nuevamente pues toda la disposición que han tenido para compartir con nosotros. Agradecer a cada uno porque sabemos que no solamente tenemos personas conectadas de aquí de Juticalpa, de nuestra ciudad, sino que también de fuera tenemos personas de todo nuestro país y tal vez internacionales. Así que nuevamente agradecerles por su tiempo. Y Freddy, contanos a ver si algo tenés más que decirnos. No, más que todo, reiterar el agradecimiento hacia cada uno de los expositores y a cada una de las personas que estuvieron presentes. Y de igual forma invitarles, ¿verdad?, a las próximas reuniones que tengamos mientras dure esta pandemia a través de Zoom. Así que muchas gracias a todos y les mandamos un fuerte abrazo desde acá de Juticalpa a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Un gusto con todos. Dios les bendiga. Gracias, Padre.